Estamos con el padre Raúl Luna, comenzando este programa de Historia de la Iglesia, y es una ocasión importante para nosotros porque el padre Raúl ha estado durante muchos años en Jerusalén, estudiando su licenciatura y después su doctorado en Sagrada Escritura. Así que comenzar a hablar de la historia de la Iglesia es bueno hacerlo con alguien que ha estado en los lugares donde la Iglesia ha comenzado, donde Jesús ha dado sus primeros pasos. Le pedimos que se presente, que nos diga quién es, dónde ha estudiado, dónde se ha formado, y después comenzaremos esta entrevista. Sí, muchas gracias, doctor Bolis. Sí, he estudiado, he vivido muchos años en Jerusalén, en Tierra Santa, 9 precisamente. Y bueno, soy un sacerdote diocesano de aquí, de Caraballo, de la diócesis de Caraballo, Lima Norte. Este año son 14 de sacerdocio. Y me he formado mis estudios de seminario en Santo Toribio, estudié en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y después en Jerusalén en el Studium Biblicum Franciscanum, donde estudié la licenciatura y después el doctorado que terminé hace ya casi 2 años. Y muy bien, gracias por esta oportunidad de hablar de la Iglesia y de su historia. ¿Piensa usted que es importante conocer la historia de la Iglesia? Porque hoy puede ser útil, importante conocer la historia de la Iglesia y no una cosa un poco así de cosas antiguas, de arqueología. ¿Piensa que es actual y que sea útil para un cristiano hoy? Sí, la importancia del conocimiento de la historia de la Iglesia tiene varios niveles. Digamos, académicamente, a nivel, digamos, de estudios, nos da un horizonte mucho más amplio de lo que es la cultura universal, porque parte y gran parte de la cultura contemporánea, en muchos niveles, en muchas ciencias, nace a partir de la Iglesia y de la obra de la Iglesia. Pero ya cuando hablamos de cuestiones de fe, ver la historia de la Iglesia es ver nuestros orígenes, cómo la fe que nosotros tenemos no es una fe que ha nacido con nosotros, sino que la hemos heredado, la hemos recibido. Y así como hoy creemos, mucha gente ha creído en el pasado. Y también nos hemos nutrido y enriquecido de la fe de los antiguos cristianos. Entonces, es como cuando uno mira la historia de la familia, ¿no? Uno sabe quiénes son los abuelos y los más curiosos buscan hasta los bisabuelos, ¿no? Ver las fotografías, ver los apellidos, mirar un poco el árbol genealógico. De eso se trata cuando hablamos de la historia de la Iglesia, ver la historia de nuestra familia, porque la Iglesia también es concebida así, como la familia de Dios, el pueblo de Dios al cual nosotros pertenecemos. Entonces esa importancia es urgente, digamos, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que van a misa, para aquellos jóvenes que en sus parroquias son catequistas, o aquellas personas que domingo a domingo están allí. Ver la historia de la Iglesia es ver la propia historia, ¿no? La historia de nuestra salvación. ¿Cuándo podemos decir que comienza la Iglesia? El Papa Pablo VI dio una definición que ha quedado famosa de la Iglesia, la definió una entidad étnica sui generis, es un tipo particular de pueblo, una etnia particular. ¿Y usted cuándo piensa que podemos decir que inicia la historia de la Iglesia? ¿Por cuáles motivos? Ya. Propiamente el inicio es con Jesucristo, ¿no? Jesucristo en Mateo 16, 18 se lee, ¿no? Dirigiéndose a los apóstoles y concretamente a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la iglesia ha sido prefigurada ya en el Antiguo Testamento. La iglesia en el sentido de convocación, de reunión, porque la palabra iglesia viene del griego ekkalein, el verbo kaleo en griego significa llamar, ekkalein, llamar fuera, o el equivalente es convocar en castellano. Entonces Dios convoca a su pueblo, lo llama a vivir en comunión. Entonces en los orígenes el pecado marcó una ruptura entre Dios y los hombres. Y la reacción de Dios ante el pecado del hombre no es el abandono. Dios no abandona, Dios llama.
Dios asiste, Dios cuida, Dios protege. Entonces, la iglesia ya está convocada, ya está prefigurada en esta llamada, en esta búsqueda de Dios a los hombres, ¿no? Y el primer llamado concretamente a seguir a Dios, a caminar con Él, es Abraham. Por eso es una figura importante, ¿no?, en la historia de la iglesia. Podemos decir que la iglesia está fundada en función a la historia de la salvación, ¿no?, es decir, a los orígenes mismos, Dios que busca al hombre. Pero concretamente, específicamente, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, funda la iglesia, para que la iglesia continúe y sea signo de su presencia en el mundo. Entonces podemos decir que desde un cierto punto de vista la iglesia está prefigurada desde el origen, claro, desde sí, después del pecado original, exacto, como respuesta al pecado original, sí, como misericordia de Dios para los hombres, y después su comienzo histórico, su inicio histórico es con la persona de Jesús. Si entonces la iglesia comienza con Jesús, y ustedes han estado varios años allí en Palestina, en la tierra de Jesús, nos gustaría que nuestros oyentes sepan cómo era la Palestina al tiempo de Jesús. Como usted que lo ha visto, que ha estado allí, que ha guiado también muchos peregrinos. Sí. Este año ha ido con un grupo de personas de la diócesis de Caraballo. ¿Cómo era la Palestina al tiempo de Jesús? ¿Cómo podemos imaginarla? Sí. Había una espera en el pueblo de Israel. ¿Cómo vivía su religiosidad? Ayúdanos un poco a ensimismar. Hay un ambiente vital específico de la vida de Jesús, ¿no? Hay un contexto histórico, social, político y también religioso. Jesús nace en un contexto en el que lo que es ahora Palestina, que en ese tiempo no se llamaba así, no se llamaba Palestina, el nombre Palestina es posterior a la muerte y resurrección de Jesús. En ese tiempo los romanos, el imperio romano dominaba todo lo que es ahora el Medio Oriente, ¿no? Egipto, Israel, Palestina, Libia, Siria, Jordania, Líbano y bueno, el norte de África enteramente. Y en ese contexto de dominación romana nace Jesucristo. Él nace en un pueblo concreto, con una religión concreta que es el judaísmo. Entonces, María, su madre, José, su padre en la tierra, los discípulos, la gente que estaba alrededor de Jesús eran judíos, y judíos que venían en muchos casos de distintos lugares también y con distintas formas de vivir el judaísmo, ¿no? En ese contexto la gente trabajaba, la gente vivía, la gente intercambiaba sus cosas, había comercio, habían agricultores, como el Evangelio nos presenta, nos habla de un Jesús que está en medio de la gente. Incluso cuando Jesús se bautiza en medio de la gente. Jesús cuando predica está en medio de multitudes. La gente tenía su vida, digamos así, como la tenemos ahora nosotros, en medio de muchas actividades. Pero las características fundamentales son estas, ¿no? Que era una población que tenía que pagar impuestos para un imperio dominante, en este caso Roma. Y podían practicar su fe sin mayores dificultades. El centro de la fe de los judíos en ese tiempo era Jerusalén, porque allí se encontraba el templo. Y los que vivían lejos del templo se reunían en las sinagogas, practicaban su fe, profesaban su fe, reuniéndose cada sábado en las sinagogas, leyendo las escrituras, cantando los salmos y rezando, ¿no? Entonces, Jesús no nace pues aislado, nace en medio de una cultura, de un pueblo concreto, con sus características concretas, ¿no? ¿Cómo eran las sinagogas? ¿Cómo la iglesia de hoy? Ayúdenos a imaginarnos cómo era. El Evangelio de Lucas en el capítulo 4 nos habla de Jesús en la sinagoga, ¿no? Jesús entra en la sinagoga y pide el rótulo o libro de Isaías y lo lee, ¿no? Entonces las sinagogas tienen como estructura, sobre todo, un centro desde donde la palabra llega, donde la palabra se proclama y llega a los oídos de los que participan, ¿no? Synago en griego quiere decir también reunir, ¿no? Entonces la sinagoga es el lugar de reunión, es el lugar de reunión, ¿no? Dividido en ese tiempo para varones solamente y mujeres de una parte y niños, ¿no?
Entonces la palabra al centro, y se leía, se proclamaba la palabra, y había un momento, así como tenemos nosotros en la misa una explicación que se llama homilía, en ese tiempo también había alguien quien explicaba, ¿no? El rabino se ponía a explicar los pasajes de la Biblia. Y la gente después rezaba, cantaba con los salmos, ¿no? Y cuando se trataba de acoger ya el momento, el sábado, el llamado Shabbat, la gente bailaba, porque era la costumbre, ¿no? Como también se puede ver esto en algunas sinagogas judías. La cosa es bien interesante. Entonces, un pueblo, había espera de Jesús. Claro, está la expectativa mesiánica en el texto de Isaías capítulo 7 y en muchos otros textos de los profetas está esta esperanza mesiánica de un Mesías que iba a liberar a su pueblo. Entonces, en el Evangelio... ¿La palabra Mesías qué significa? Ya, Mesías es, digamos, la versión hebrea de la palabra Cristo. Cristo, Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo se traduce como ungido o marcado, ¿no? Y el Mesías era el marcado, ungido para una misión. Antiguamente se ungía a sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y marcado, ungido para esta misión. Como lee también el capítulo 61 de Isaías, ¿no? Que Jesús repite después en Nazaret, en la sinagoga, en Lucas 4, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido, me ha marcado, para anunciar a los cautivos la liberación, a los pobres la buena noticia, el Evangelio, ¿no? La esperanza. Ese es Jesús, ¿no? Que ha venido justamente para eso, para ser el Salvador. Entonces había una espera. Sí, claro, había una espera, ¿no? Y en Jesús esa espera llega a su plenitud. En Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Y en Jesús el Padre nos revela todo lo que quiere, toda su voluntad. Y la voluntad del Padre es salvar a los hombres, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se lee, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y cuando leemos los evangelios, cuando los escuchamos en la misa, aparecen varios grupos en Israel. Y allí muchas veces claro, no es experto, tiene un poco de... Claro, están los saduceos, están los fariseos, están los celotas o celotes. Son distintos grupos. ¿Puede decir sí, claro. Tenía cada uno? Porque cuando los escuchemos la próxima vez ya tengamos una idea más clara. Claro, en el tiempo de Jesús, y podemos decir también en la actualidad, habían judaísmos. Nunca ha habido un único judaísmo. Siempre han habido distintos modos, maneras de vivir el judaísmo, ¿no? Por ejemplo, los fariseos. Fariseo se puede traducir literalmente como separado o también puro. Los fariseos eran aquellos que en este tiempo, en tiempo de Jesús, querían vivir la fe judía observando escrupulosamente todos los preceptos de la ley de Moisés, ¿no? Que se encuentran en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico. Y ellos eran, digamos, muy severos, drásticos, ¿no? A tal punto que habían hecho de la ley un ídolo. Entonces Jesús, cuando le llamaba la atención, les decía, miren, Dios, por medio de Oseas, ¿no? En el capítulo 6, versículo 6, dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Eso les dijo Jesús un día, y ellos no, se cerraban en que Jesús no podía hacer milagros los sábados, ¿no? Hasta Jesús les dijo, miren, el sábado es hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, ¿no? Es decir, la ley está en función de la salvación, y no en función de crear una esclavitud. Por eso que también San Pablo habla de la ley como signo de muerte, ¿no? La ley que esclaviza, ¿no? La ley considerada así como la consideraban los fariseos. Otro grupo, los saduceos, era un grupo, digamos, aristocrático, ¿no? Eran los sacerdotes de ese tiempo y los que tenían el control más o menos político. Recordemos que el Sanedrín o consejo
estaba conformado por saduceos, fariseos, partidarios de Herodes, distintos grupos religiosos, pero la cabeza era siempre alguien de la familia sacerdotal, ¿no? Un saduceo. Y los saduceos también tenían su manera de concebir la palabra de Dios. Ellos se quedaban solamente con los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, no creían en la resurrección, como dice San Pablo, ellos no creían en la resurrección. Y eran ricos, ¿no? Porque en ese tiempo, cuando se hacían sacrificios en el templo, una cuarta parte de la oblación o sacrificio, por ejemplo, una cuarta parte de una abeja pasaba a ser del sacerdote, ¿no? Entonces los sacerdotes en ese tiempo no tenían refrigeradoras, congeladoras, que hacían, vendían esa carne, ¿no? Y había muchos sacrificios, claro, se enriquecían. Saduceos, ¿y qué más había? Habían también los celotas. Los celotas o celotes es un grupo revolucionario, aquellos judíos que querían y esperaban un Mesías, sí, pero de tipo político, militar, aquel Mesías que los iba a liberar de la dominación romana, ¿no? Por eso en el Evangelio de Marcos, cuando se lee que Jesús hace un milagro y dice, no se lo cuentes a nadie, es justamente para mantener el secreto mesiánico, ¿no? O sea, para que Jesús sea aceptado como el Mesías salvador, el que salva de los pecados, el que salva de la muerte, pero no ese Mesías político en el cual esperaban pues los celotes. Y alrededor del pueblo de Israel habían también otras poblaciones que de alguna forma eran descendientes de Abraham. Claro, los samaritanos, por ejemplo. Excluidos, ¿no? Sí, los samaritanos, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían también la palabra, o sea, el Pentateuco, se ha encontrado en los estudios de Biblia, en los estudios de arqueología, se ha encontrado un Pentateuco samaritano, y hasta ahora en Israel hay un lugar que se llama Nablus, ¿no? En la zona antigua de Samaria, donde los samaritanos tienen su Pascua, ¿no? Y los samaritanos eran un pueblo que a lo largo de su historia, cuando se habla del reino de Israel, es el reino del norte, cuya capital era Samaria, el reino del sur, reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Ambos tenían reyes, ambos tenían profetas, pero ambos proceden de la misma raíz, ¿no? En este caso de Abraham y después del mismo rey David, Saúl, David y Salomón. A partir del hijo de Salomón llamado Roboam, los reinos se dividen, ¿no? Reino del norte, reino del sur. Entonces el reino del norte va a tener una historia distinta, van a ser destruidos en el año 721 a.C. por los asirios, y de ahí van a haber otras poblaciones que van a ir allá y se van a alojar. Entonces los judíos los van a rechazar justamente porque, según la mentalidad judía, ellos se mezclaron con otros pueblos. Esa es la razón, ¿no? ¿Cómo comienza la misión de Jesús? ¿Cómo se va formando la iglesia? ¿Cómo... Ya, comencemos por su nombre. Jesús literalmente significa salvación. Yeshua, Yehoshua, quiere decir en hebreo salvación. También se puede traducir como Dios salva. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Lucas y los ángeles cerca de Belén anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador, dice, hoy en la ciudad de David les ha nacido, o sea, ha nacido para ustedes un Salvador. O sea, ese es Jesús, ¿no? La salvación. Entonces, desde que Jesús nace, la salvación llega a nosotros. Cuando Jesús entra a Jericó y le dice a un publicano, es decir, un cobrador de impuestos rico, de nombre Zaqueo, hoy voy a alejarme en tu casa, y Zaqueo se convierte, manifiesta signos de conversión, dando la mitad de sus bienes a los pobres y comprometiéndose a restituir incluso 4 veces más si a alguien lo defraudó o le robó. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, ahí donde está Jesús, está la salvación. Entonces, Jesús lo que hace cuando funda la iglesia es perpetuar o garantizar la salvación mediante la iglesia, ¿no? ¿La iglesia qué hace? ¿Y para qué ha sido fundada? Para hacer lo mismo que Jesús hace, salva. ¿Cuál es la misión de Jesús en este mundo? Salvar. La misión de la iglesia es la misma, salvar. Hay algunos episodios de los evangelios que le gustan, que le gustaría recordar, y sobre todo, si puede decirnos algo también del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo. Sí, el Evangelio que estamos leyendo este año. Sí, hay un texto que a mí me gusta mucho. Miren, este año, el 23 de enero, hace casi un mes, estuve con un grupo de peregrinos de la diócesis, fuimos 32, en Cafarnaúm, y ahí leímos este texto.
estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice: entró de nuevo en Cafarnaúm después de algunos días y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían, y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre 4 un paralítico. Como había tanta gente, no podían presentárselo. Entonces levantaron la techedumbre donde él estaba, hicieron un agujero y descolgaron la camilla con el paralítico. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El texto continúa, la narración prosigue, pero yo me quiero detener en este hecho, ¿no? Cuando Jesús está presente, cuando Jesús se hace presente en el mundo, es justamente para sanar todas las enfermedades y todas las dolencias del hombre, sobre todo este mal que es el pecado, el mal moral. Y los que tienen fe en Él se acercan y se presentan. Hay muchos pasajes donde son los mismos enfermos que le dicen a Jesús: sáname, ¿no? Un leproso que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O una mujer hemorroísa que toca el manto porque tenía fe en que iba a ser curada con solo tocar la orla del manto de Jesús. En este caso, me gusta mucho este texto porque Jesús no mira la fe del paralítico, sino mira la fe de las 4 personas que llevan a este paralítico y que hacen un agujero en el techo y que descuelgan, hacen que esta persona sea bajada, colocada a los pies de Jesús. Entonces, esa es la función de la iglesia para mí, ¿no? Llevar a estos enfermos a los pies de Jesús. La iglesia tiene esta misión, ¿no? Hemos sido llamados, convocados para seguir a Jesús y vivir con Él, pero ahí no termina nuestra misión. Nuestra misión está en llevar a la gente a los pies de Jesús, sobre todo aquellas personas que están lejos, aquellas personas que tienen los corazones destrozados y viven sin esperanza. Hay en la celebración de la Eucaristía una plegaria eucarística, ¿no? La plegaria eucarística quinta, que nos habla de la iglesia, que dice: que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de justicia, ¿no? De libertad, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Cuéntenos un poco ahora, así, cómo eran los apóstoles. Los apóstoles son los primeros que Jesús se encuentra y el origen, la primera iglesia. ¿Y cómo eran un poco algunos de ellos, sus caracteres, cómo? Sí, claro, la iglesia se funda sobre la roca de Pedro, ¿no? Y San Pablo dice: sobre el cimiento de los apóstoles, es decir, a la base de la obra de Dios hay una participación fundamental de la humanidad. Dios ha querido siempre salvar a los hombres, pero nunca ha actuado solo. Es decir, cuando Dios ha querido salvar y llegar a su pueblo, por ejemplo, para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, elige a Moisés. Y Moisés conduce a su pueblo de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Si bien él no llegó a la tierra prometida, murió antes. Dios podría salvar con una sola palabra a la humanidad, pero ese no es su camino, no es su metodología. Quiere contar siempre con la participación de los hombres, ¿no? Esa es su voluntad. Entonces Jesús, pudiendo salvar y hacer el bien a toda la humanidad por sí mismo, Él también llamó a otros hombres, ¿no? A sus discípulos, que eran muchos, y habían también mujeres, pero de esos discípulos, y sobre esos discípulos, va a elegir a 12, ¿no? El número 12 recuerda las 12 tribus de Israel. Entonces la iglesia es el nuevo pueblo de Israel, ¿no? Estos personajes tienen características, digamos, que el Evangelio hace notar. Es gente muy sencilla. Recordemos que habían pescadores, 4 de ellos eran pescadores: Simón, su hermano Andrés, Juan, su hermano Santiago. Habían cobradores de impuestos como Mateo. Había uno llamado Simón, que era un celote, un revolucionario, ¿no? Había uno que amaba mucho el dinero, tenía la bolsa y robaba. El Evangelio de Juan dice, ¿no?, que Judas era un ladrón, ¿no?
Es decir, personajes con sus características, pero que en un principio respondieron a la llamada del Señor y le entregaron todo. La característica fundamental del discípulo es que sigue a Jesús. Eso nos dice el Evangelio. En Marcos 3 se dice, ¿no? Jesús de esos discípulos, después de pasar una noche en oración, elige a 12 y los llamó y los eligió para que estuvieran con él. Otra característica del discípulo, estar con Jesús. Y después para enviarlos a predicar. Entonces hay dos dimensiones del ser discípulo, en este caso de los 12, de ser apóstol, ¿no? Estar con Jesús y después anunciar lo que Jesús ha mandado, es decir, la buena noticia, el Evangelio, la presencia del reino de Dios en el mundo. Ha citado ustedes que en el entorno de estos discípulos había también mujeres, claro, y otras personas. Sí. Algunas de estas figuras que particularmente usted ama recordar. Claro, María Magdalena fundamentalmente, porque el Evangelio nos dice solamente, el Evangelio de Lucas nos dice que María era una de las mujeres que asistía a Jesús con sus bienes. Entonces, de ella Jesús expulsó 7 demonios. Entonces, nunca se dice, por ejemplo, en los evangelios, si uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca se dice que María fue prostituta. Esa es una interpretación equivocada que se repite hace más de 15 siglos, ¿no? La gente a veces, en las películas también sobre Semana Santa, identifica a María Magdalena con la mujer que nos presenta Juan 8, ¿no? La mujer adúltera, y no es así. El Evangelio nunca dice que ella fue la adúltera o fue la prostituta. Dice solamente que ella fue una mujer que siguió a Jesús y fue fiel porque estuvo a los pies de la cruz, pero que Jesús de ella había expulsado 7 demonios, ¿no? Recordemos que en ese tiempo los evangelios nos hablan pues de muchas situaciones de posesión, ¿no? De espíritus inmundos. Y Jesús purificó a esta mujer poseída, ¿no? Por 7 espíritus. Entonces es una mujer fiel. ¿Por qué decimos que es fiel? Porque mientras los demás discípulos huyeron por temor, ella estuvo junto con Juan y María a los pies de Jesús, ¿no? Y después, el Evangelio de Juan, cuando nos habla de la resurrección, María está allí y ella encuentra al resucitado. Y Jesús le dice a María que vaya y anuncie a sus discípulos que Él ha resucitado, ¿no? Entonces ella también de alguna manera es enviada. Tanto es así que para la iglesia greco-ortodoxa María también es considerada apóstol, ¿no? Apóstol significa enviado. También habían amigos de Jesús. Claro, sí. La amistad que tenía con Lázaro. Con Marta, con María, claro. En el Evangelio de Juan se dan esos detalles, ¿no? Esto nos dice algo, ¿no? Claro, la amistad de Jesús. Jesús, nos dice la palabra de Dios, es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? La palabra de Dios que se encarna. San Pablo dice, ¿no? Se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Entonces, en su humanidad, claro, Jesús tuvo amigos muy cercanos. Jesús, cuando iba a Jerusalén, al acabar la jornada de trabajo, de predicación, de evangelización, de anuncio en el templo, ¿no? Y en los distintos lugares de Jerusalén, iba a descansar a Betania. Betania queda solamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Uno podía ir a pie hasta el 2002, ¿no? Yo recuerdo haber ido de Jerusalén a Betania a pie. Ahora ya no se puede, hay que hacer una vuelta larga de 17 kilómetros porque hay un muro, ¿no? Que divide Israel de Palestina. Entonces en Betania, justamente este año, cuando estuvimos con los peregrinos y leímos el Evangelio de la resurrección de Lázaro, les hablé justamente de la amistad tan bonita que Jesús tenía con estos hermanos. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 11 insiste que Jesús quería mucho a Lázaro. Al menos en 3 ocasiones dice que quería mucho a Lázaro, a Marta y a María, hermanas de Lázaro, ¿no? Cuando muere su amigo, Jesús llora y tiene compasión, ¿no? Y cuando Jesús encuentra a Marta y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, Jesús le va a decir algo que ningún ser humano ha podido decir, por más líder religioso que haya sido, ¿no? Ni Confucio, ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma han podido decir estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y la respuesta de esta amiga de Jesús, ¿no? Marta, es,
sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Entonces es una amistad que lleva a la plenitud nuestra humanidad, ¿no? Porque Jesús ha venido justamente para compartir todo aquello que es suyo. Jesús se hace hombre para que nosotros vivamos como hijos de Dios. Él asume nuestra humanidad para compartir con nosotros su divinidad, ¿no? Y eso se vive ya desde una amistad profunda con Jesús, ¿no? Que también nosotros podemos vivirla ahora, ¿no? Desde la oración, desde nuestra vida sacramental, los domingos a misa, la confesión frecuente y la vida de fe manifestada en las obras de caridad. Terminando la entrevista, una pregunta un poco más personal. Sí. ¿Quiere responder? Sí. Estos años pasados en Jerusalén, estudiando en Tierra Santa, ¿cómo le han ayudado a profundizar su fe? ¿Y cómo los ha vivido? ¿Ha pensado frecuentemente en el Perú? Claro. ¿Su futura misión? Sí, ¿Cómo sí, porque han sido largos años, ¿no? 9 concretamente. He vivido 8 años en la Vía Dolorosa número 1, ¿no? En el convento de la flagelación, donde se recuerda justamente la flagelación y la condena, ¿no? Jesús, que es condenado por Pilato, ¿no? Yo salía del convento, ¿no? Abría la puerta y estaba en la Vía Dolorosa. Y de ahí caminando solamente 8 minutos, subiendo gradas, llegaba al Calvario. Entonces, claro, vivir tan cerca de estos lugares tan significativos para la fe cristiana, de hecho que es muy importante para la fe, ¿no? Te marca, te hace ver también la fe desde otro punto de vista. ¿En qué sentido? Esa Vía Dolorosa se encuentra en un barrio musulmán. Entonces, en ese barrio, claro, la gente, los vecinos, no son cristianos, ¿no? No obstante Jesús haya estado allí tanto tiempo, tantas veces, no obstante Jesús haya muerto y resucitado en Jerusalén, Jerusalén está dividida entre cristianos, que no son solo católicos, sino también armenios, coptos, melquitas y distintas confesiones, y también entre musulmanes y judíos. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a tener un horizonte más amplio, ¿no? Cuando Jesús nos habla de dar la vida, lo hace fundamentalmente por los que creen en Él, pero Él es Salvador universal, Él salva a todo hombre, sin distinción. Y Jesús, cuando nos hablaba del amor del Padre, decía, el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Sobre santos y pecadores. Es decir, el amor del Padre es universal. Entonces, ver allá que hay gente que no ama a Jesús y vive otra fe, claro, al inicio es chocante, ¿no? Pero te hace pensar también cómo Dios, aunque tenga un hijos que no reconocen a su único hijo, al enviado, los ama y nos pide también amarlos. Es decir, allí en Jerusalén he aprendido a hablar mucho mejor el lenguaje de la vida, porque he tenido y tengo amigos musulmanes y judíos, ¿no? Y aunque no crean en Jesús, son mis amigos, ¿no? Jesús también tenía gente que lo admiraba, lo seguía, aún no siendo del grupo de los 12, aún no siendo sus discípulos, ¿no? Hablemos de Nicodemo, de José de Arimatea, ¿no? Que tal vez por temor no se acercaban, ¿no? Pero hay gente que aún siendo musulmana, aún siendo judía, aún no creyendo en Jesús, viven como Jesús quiere, ¿no? Y en ese sentido, el documento fundamental para entender la Iglesia y su historia, que es la Lumen Gentium, ¿no? Que tiene más o menos 60 años, ese documento, el número 16, dice, ¿no? En la Iglesia se salvan y llegan de alguna manera a ser parte de la Iglesia los hombres de buena voluntad, pero también los musulmanes y judíos que viven según su conciencia recta, haciendo el bien a su prójimo. Y entonces, estaba diciendo antes afuera del micrófono esto, que la Iglesia no es solo los bautizados. Claro, este principio, ¿no? Clásico de la teología, ¿no? Tan discutido, extra ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿está vigente? La gente se pregunta, sí, está vigente. O sea, fuera de la Iglesia no hay salvación, porque sin Jesucristo no hay salvación, ¿no? Entonces, lo que hace la Iglesia es hacer lo que hace Jesús, salvar. Entonces, en ese sentido está vigente. Pero también está vigente porque la Iglesia, de alguna manera, también la conforman las personas que aún no siendo bautizados,
hacen el bien, aman a Dios según sus posibilidades y sobre todo viven según el proyecto de Dios, ¿no? Viven tratando a los demás como hermanos, ¿no? Siendo solidarios, ayudando al prójimo. Estas personas se salvan. Como también hay gente que es bautizada y que, claro, se dice católica, pero que está fuera de la comunión, que han sido excomulgados, incluso sin una sentencia, ¿no? La llamada excomunión late sententiae se da, por ejemplo, a las personas que abortan, ¿no? Y todo aquel que participa en el aborto, todos los que no defienden esa vida inocente. Entonces estas personas, aunque no lo sepan, por eso se llama excomunión late sententiae, sentencia oculta, aunque no hayan recibido un dictamen, ¿no? Están excomulgadas, están fuera de la iglesia, ¿no? Porque se convierten en homicidas, por eso. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Bolis, por esta oportunidad. La primera ha sido, esperamos que no sea la última vez en que podamos dialogar sobre estos temas. Sí, con mucho gusto. Gracias.